dignas y verosímiles. Los pintores italianos fueron aún más lentos que los escultores que responden al nuevo espíritu de los maestros góticos. Las ciudades italianas como Venecia estaban en estrecho contacto con el Imperio bizantino y los artistas miraban a Constantinopla más allá de París en busca de inspiración y guía. Ahora vemos la ilustración número 8. En el siglo XIII, las iglesias italianas aún estaban decoradas con solemnes mosaicos, a la manera griega. Pudo parecer como si esta adhesión al estilo conservador de Oriente repasara todo cambio, y en realidad así fue, pero cuando llegó a finales del siglo XIII, fue el firme cimiento de la tradición bizantina el que permitió el arte italiano no solo empalmar con las producciones nórdicas de las catedrales, sino evolucionar todo el arte de la pintura. No debemos olvidar que el escultor que se proponía reproducir la naturaleza se daba una tarea más fácil que la del pintor que se propusiera lo mismo. El escultor no tenía que preocuparse de crear una ilusión de profundidad por medio de escozor o de los juegos de luces y sombras. La obra ejecutada por él se sitúa en un espacio de luz reales. Así pues, los escultores de Estrasburgo o Naumburgo podían alcanzar un grado de verismo que no le sería posible a ningún pintor del siglo XIII. Recordemos que el pintor nórdico había renunciado a toda su pretensión de favorecer una ilusión de realidad. Sus principios de composición y representación de un tema estaban dirigidos por muy pocos propósitos. Fue el arte bizantino en el que, al fin, permitió que los italianos saltaran la barrera que separaba la escultura de la pintura. Dada la completa rigidez, el arte bizantino había conservado la mayoría de los descubrimientos de los pintores helenísticos que sobrevivieron a la escritura de la Edad de las Tinieblas en Occidente. Recordemos cuántas de esas producciones yacían ocultas todavía, por decirlo así, bajo la fría solemnidad de una pintura bizantina como la de la Ilustración 88, cuando estaba modelando el rostro por medio de la luz y la sombra, y cómo el tono y el escarbel revelan una correcta comprensión de los principios del escorzo. Con medios de esta clase, un genio que rompiera el hechizo del conservadurismo bizantino podría aventurarse por un nuevo mundo, tratando a la pintura las figuras llenas de la vida de la escultura gótica. Este genio lo halló el arte italiano en el florentino Giotto di Bondone, que nació en 1267 y murió en 1337. Es costumbre comenzar un nuevo capítulo con Giotto. Los italianos están convencidos de que la aparición del gran pintor supuso el inicio de una época nueva del arte. Veremos que tienen razón, pero no obstante, convendría recordar que en la verdadera historia no existen capítulos nuevos ni nuevos comienzos y que no disminuimos en nada a la grandeza de Giotto si advertimos que sus métodos deben mucho a los maestros bizantinos y sus propósitos y perspectivas de los grandes escultores de las catedrales nórdicas. Las obras más famosas de Giotto son sus pinturas, murales y frescos, así llamadas por tenerse que pintar sobre la pared cuando el estuco todavía está fresco, es decir, húmedo. Entre el año 1302 y 1305 cubrió los muros de una pequeña iglesia de Padua, en el norte de Italia, con temas extraídos de las vidas de la Virgen y de Cristo. Debajo pintó personificaciones de las virtudes y los vicios, semejantes a las que ya habían sido colocadas en los pórticos de las catedrales nórdicas. La ilustración 134 muestra la representación de la fe por Giotto como una matrona con una cruz en una mano y un pergamino en la otra.
Es fácil observar la similitud de esta noble figura con las obras de los escultores góticos, pero no es una estatua, es una pintura que da la sensación de estatua. Vemos el escorzo de los brazos, el modelado del rostro y el cuello, las profundas sombras en los flotantes pliegues del ropaje. No se había hecho nada semejante desde hace más de 1000 años. Giotto descubrió el arte de crear la ilusión de la profundidad sobre una superficie plana. Para Giotto, este descubrimiento no fue solo un recurso valedero por sí mismo. Le permitía cambiar todo el concepto de la pintura. En lugar de emplear los procedimientos de la pintura-escritura, podía crear la ilusión de que el tema religioso pareciera estar acaeciendo delante de nuestros mismos ojos. Para ello, ya no le bastó con mirar representaciones más antiguas de la misma escena y adaptar esos modelos venerados al nuevo empleo. Siguió más bien la opinión de los frailes que en sus sermones exhortaban al pueblo y representábanse mentalmente lo que leían en la Biblia o en la leyenda de los santos como si lo estuvieran viendo. Por ejemplo, la Sagrada Familia del carpintero al huir a Egipto o a Cristo clavado en la cruz. Giotto no descansó hasta haber desarrollado todo eso en sus frescos. ¿Cómo aparecía un hombre? ¿Cómo se movía? ¿Cómo actuaría si tomara parte en un suceso de tal índole? Además, ¿cómo se mostraría tal ademán o movimiento ante nuestros ojos? Podemos medir mejor el alcance de esta revolución si comparamos uno de los frescos de Giotto de Padua, ilustraciones número 135 y 136, con la miniatura precedente del siglo XIII de la ilustración 131 de tema similar. El tema es el del dolor ante el cuerpo yacente de Cristo, con la Virgen abrazándole por última vez. En el arte de la miniatura, como recordamos, el artista no está interesado en representar la escena tal como pudo haber ocurrido. Alteró el tamaño de las figuras para que encajara bien en la página, y si tratamos de imaginar el espacio entre las figuras del primer término y la de San Juan, al fondo, con Cristo y la Virgen en medio, advertimos que todo está como amontonado y que el artista se preocupó un poco del espacio. La misma indiferencia respecto al espacio real en donde está acaeciendo la escena llevó a Nicola Pisano a representar episodios diferentes dentro del mismo cuadro. El método de Giotto es por completo diferente. La pintura es, para él, algo más que un sustituto de palabra escrita. Nosotros parecemos atestiguar el hecho real como si estuviéramos participando en la escena misma. Compárese el convencional gesto del angustiado San Juan de la miniatura con el apasionado movimiento de San Juan de la pintura de Giotto, inclinándose hacia adelante, con los brazos extendidos. Si aquí tratamos de imaginar la distancia entre las figuras agachadas en el primer término y San Juan, inmediatamente nos damos cuenta de que hay un aire y espacio entre ellas y que pueden moverse con holgura. Estas figuras del primer término dan fe de las novedades que introducía el arte de Giotto en todos los aspectos. Recordemos que el arte cristiano primitivo volvió a la vieja idea oriental de que, para plasmar claramente un tema, era preciso que cada figura fuera mostrada íntegramente, casi como el arte egipcio. Giotto abandonó este criterio, pues no necesitaba de semejantes artificios, mostrándonos de forma tan convincente cómo se reflejaba en cada figura la aflicción
por la trágica escena que hasta la advertimos en aquellos cuyos rostros se nos ocultan. La fama de Giotto se difundió por todas partes. Los florentinos estaban orgullosos de él. Se interesaban por su vida y preferían anécdotas relativas a su ingenio y habilidad. Esto constituyó también una gran novedad, pues antes no ocurría nada parecido. Naturalmente existieron maestros que gozaron de general estimación y que fueron recomendados de unos monasterios a otros, o de un obispo a otro. Pero, en conjunto, nadie pensaba que fuera necesario conservar los nombres de estos maestros para la posteridad. Eran para las gentes de entonces lo que para nosotros el ebanista y el sastre, y tampoco los propios artistas se mostraban muy interesados en adquirir fama o notoriedad. Por lo general, ni siquiera firmaban sus obras. Ignoramos los nombres de los maestros que realizaron las esculturas en Chartres, Estrasburgo o Namburgo. Sin duda, fueron apreciados en su época, pero su gloria se la confirieron a la catedral para la que trabajaron. En ese aspecto, también, el pintor Giotto inició un nuevo capítulo en la historia del arte. A partir de entonces, esta, primero en Italia y después en los demás países, es la historia de los grandes artistas, cosa que dejaremos para el próximo capítulo. Vamos a pararnos aquí, vamos a reflexionar de todo lo que se habló, de todo lo que se dijo, de cómo se va dando pequeños saltitos en el tiempo con estas nuevas formas de pintura y cómo a la vez pues ya entra un poquito lo que es el ego, ¿no? El querer demostrar quién lo hizo y por qué lo hizo y cuál era la razón. Todas esas formas que se dieron para poder observar nosotros ahora, en nuestros tiempos, delicadamente cada una de las pinturas, cada una de las esculturas que se van haciendo, cada una de los objetos arquitectónicos que todavía existen, esas catedrales de las que hemos estado hablando. Espero que se den el tiempo para poder ver cada una de estas imágenes, estas ilustraciones que hemos dejado aquí en nuestro programa de Crónicas Lunares de Sun en Instagram para que nos puedan ver ahí, observar y reflexionar y no nada más pasarlas así como cualquier otra pintura o fotografía o imagen. No, observarlas detenidamente. Ahora que ya tenemos toda esta información, espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo muy muy fuerte. Sé que este programa estuvo un poquito más largo que de lo normal. Y pues conforme pasa el tiempo nos hemos dado cuenta de que el arte va evolucionando, pero con pequeños saltos. No es de la noche a la mañana. Este artista es muy interesante. La biografía de este artista se las recomiendo que la busquen, que se enteren un poquito más, que se empapen un poquito más de lo que la revolución que hizo este Giotto en el movimiento de el arte. Y pues nada, les mando un abrazo muy fuerte. Agradezco muchísimo que se tomen el tiempo para descargarnos, para llevarnos con ustedes, para prestarnos sus oídos. Y pues terminamos con esto y pues nos escuchamos la próxima semana. ¿Les parece? La próxima semana recuerden que hablaremos del siglo XIV porque estamos dando saltitos también así en el tiempo y pues damos saltos por cada 100 años, ¿no? Si no me has escuchado anteriormente, recuerda que puedes encontrar todos y cada uno de estos programas de historia del arte en Crónicas Lunares de Sun, aquí en Spotify o en todas las plataformas donde pudiesen ser de podcast. Y pues sin más ni más, muchísimas gracias por estar.